Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy. Soy Giovanna Troncoso, directora de comunicación y mercadeo para AmCham y es un placer que estén con nosotros. Hoy esta invitación es del Young Leadership Circle de AmCham Panamá. Es un espacio creado especialmente para brindarle al segmento joven de nuestra membresía contenidos de alto valor y oportunidades para fortalecer su networking. Además de toda la información de actualidad y de negocios que brindamos constantemente mediante nuestros comités y eventos, creemos que también es importante crear espacios que nos permitan brindarle a nuestros miembros temas que impulsen su desarrollo personal y profesional a otro nivel. Es por esto que hoy nuestros invitados de Llorente y Cuenca, Panamá, hoy conocidos como YIC, nos compartirán un interesante estudio que reta el liderazgo tradicional y nos presenta nuevos aspectos que la generación de nuevos líderes deben conocer para evolucionar su liderazgo a los niveles que hoy día exige un mundo cambiante como el que afrontamos. Nos acompañan hoy para presentar Manuel Domínguez, director general de YIC, y Guillermo Tejada, gerente de Consumer Engagement también de YIC. Les agradecemos a ellos esta oportunidad que ofrecen a nuestros miembros y reiteramos de esta manera en AmCham Panamá el compromiso que mantenemos para traerles temas de tendencia mundial que le permitan a los profesionales de nuestras empresas miembros estar siempre un paso adelante. Queremos también agradecer, como siempre, a los miembros del Platinum Leadership Circle que a lo largo del año nos han apoyado en cada uno de los eventos que hemos ofrecido. Estas son nuestras empresas miembros: 3M Panamá, Chevron, Citi, Delta Airlines, Panama Canal Railway Company, KPMG, Ricardo Pérez S.A., AES Panamá y Atlas Bank. Les damos las gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten esta presentación. Gracias, Giovanna, por la introducción. Como Giovanna nos comentaba, esto es un espacio que AmCham ha creado para la generación joven de nuestras empresas miembros. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Manuel Domínguez y Guillermo Tejada para la presentación de un estudio que YIC ha realizado, que nos dirá de qué hablan, qué escriben y cómo piensan los líderes del futuro, o como hace unos minutos mencionaba Manuel, ya no tanto el futuro, sino el hoy. Manuel Domínguez es el director general de YIC Panamá, ha ocupado los cargos de secretario de Comunicaciones del Estado, VP de Comunicaciones del Canal de Panamá y consejero político de Panamá ante la OEA. Fue periodista de los diarios La Crítica y La Prensa, estudió comunicaciones en la Universidad Georgetown en Estados Unidos y de Panamá. Guillermo Tejada, gerente del Departamento de Consumer Engagement en YIC Panamá, cuenta con 15 años de experiencia en el mercado de las comunicaciones estratégicas y las relaciones públicas. También tiene experiencia a nivel de administraciones públicas del Gobierno de Panamá. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y cuenta con una maestría en Marketing Digital. Así que sin más, los dejo con nuestros invitados del día de hoy para que nos hablen un poco sobre los líderes que transformarán el futuro. Muchas gracias, Nicole, a todo el equipo de AmCham. La verdad, súper contento de estar acá y todavía más cuando conversamos para presentarnos acá, de que veníamos a hablar con el grupo joven que está incorporado ya a las empresas miembros de la organización. Nos parecía súper relevante conversar, especialmente de un proyecto que nos ha llenado de ilusión y que nos ha primero confirmado muchas teorías que teníamos, pero también ha aportado nuevo conocimiento sobre cómo están articulando, gravitando los jóvenes hoy día, no solamente en Panamá, sino a nivel de los mercados donde hicimos este estudio de América y Europa, porque de alguna medida, aunque ya veníamos hablando de hacer el estudio, creo que la pandemia de alguna manera nos estableció un denominador común, ¿no? Por situaciones muy similares que estaban pasando en todos los países donde nosotros estamos. Somos una firma que tiene 25 años de fundada, 20 años en Panamá, y estamos en 20 mercados de manera directa en América Central, América del Sur, América del Norte y Europa. Y en ese sentido estamos siempre investigando, tratando de conectarnos con lo que está pasando en la calle, con lo que está pasando en la sociedad, para así poder
hacer que nuestra propuesta de valor se mantenga actualizada o al día con lo que pasa en los diferentes países. Este estudio es realmente relevante y cuando uno lo hace el enfoque en Panamá todavía me parece que mucho más. Porque aunque no hablemos mucho del tema, la discusión política suele llegar tarde a muchas cosas y también le cuesta al sector privado a veces también. Sin embargo, cuando uno piensa que el 52% de la población actual de Panamá nació después de 1989, cuando uno piensa que 30% del padrón electoral la componen personas de 30 años hacia abajo, te das cuenta que la revolución de los jóvenes no es que va a ser en el futuro en Panamá, ya están aquí. Ya están aquí y están influyendo y están causando impacto en diferentes ramas de la actividad política y económica de Panamá. Y este estudio lo que busca un poco es entrar a entender cómo es ese liderazgo. Es importante comprender que aquí hay una muestra de jóvenes líderes, sin embargo, hay muchos más haciendo cosas muy importantes, interesantes. Y si ustedes lo piensan, no hay un solo aspecto de la economía o de la vida del debate público que no esté siendo actualmente impactada por los jóvenes. Desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de, vemos por ejemplo, diferentes marcas de productos que ya estaban establecidos, un reto en aspectos que tienen más que ver con las humanidades, con el arte, con la parte culinaria, con la parte de cuidado personal, de salud. Son temas que todos están comenzando o posicionándose a partir de esta fuerza con la que están llegando los jóvenes. Si vemos, por ejemplo, discusiones de derechos humanos de la comunidad LGBT, esa discusión la están empujando los jóvenes. Como también los jóvenes están empujando la discusión de la igualdad de género. O sea, hay toda una revolución que está pasando ya en Panamá. Cuando uno comienza a verlo con detenimiento y a unir los puntos, te das cuenta que el debate en gran medida lo están liderando jóvenes, ¿no? Están rompiendo muchos paradigmas y están incluso obligando al Estado a entrar a debatir temas que el Estado suele demorarse en llegar. Cuando uno traslada esto al sector privado, los retos son enormes, porque estamos hablando de unos panameños y residentes acá que, primero que nada, ya nacieron en un contexto fundamentalmente digital. Por lo tanto, es un consumidor, es una audiencia mucho más complejo de seducir, mucho más complejo de engage, ¿no? Estamos hablando de gente mediáticamente muy savvy, cada uno generador de contenido. O sea, eso es un cambio enorme en la relación de las marcas con sus consumidores y con sus audiencias, porque ya la dificultad de comunicar es mucho más alta ahora que antes. De ahí la importancia de estar muy conectado con el pensamiento de esa audiencia, que es la audiencia, nos guste o no, termina desplazando la generación que está tomando las decisiones. Eso nos guste o no, pasa así como pasó antes también. La diferencia es que ahora, de la manera como nosotros lo vemos, creo que están empujando temas que estaban un poco dormidos. Por ejemplo, transparencia es un tema que está empujando completamente la juventud en Panamá. Y así uno se va poco a poco y encontrando temas que están siendo traccionados desde la juventud, con apoyo o sin apoyo del Estado o del sector privado. O sea, esto está pasando ya. Simplemente es una dinámica que va creciendo y que, repito, lo estamos viendo en Panamá y lo estamos viendo en diferentes mercados. Así es que con esa introducción les quería solamente puntualizar la importancia de seguir estudiando y mirando de muy de cerca lo que está pasando con las profesionales, con los profesionales a todos los niveles. Así que voy a dejarlo hasta aquí para que Guille entonces nos lleve por el estudio y posteriormente tener una conversación con todos ustedes. Gracias, Manuel, por la introducción. Yo me voy a centrar un poquito más en esos hallazgos. Primero en explicarle la metodología y luego enfocarnos ya más en los hallazgos que ha arrojado el estudio. Voy a compartir pantalla.
¿Ven mi presentación? Sí, Guille. Ok, perfecto. Bueno, ya Manuel dio la introducción perfecta, pero yo quiero ahondar un poquito más en el tema y entrar en materia evidenciando que desde la explosión de la última gran crisis económica, la sociedad a nivel global, diría yo que nos hemos subido en un contexto mucho más volátil, incierto, complejo y ambiguo, que lo que nos gusta a nosotros llamarlo en JIC el entorno VUCA, por sus siglas. ¿Y qué pasa? Que la irrupción del COVID ha acelerado todavía más, si podemos decirlo así, este cambio de paradigma. Y en coyunturas como esta, el papel de los grandes líderes siempre ha sido esencial y a menudo se ha trabajado desde el status quo, desde el cómo siempre hemos venido haciendo las cosas. Sin embargo, este escenario ha impactado de una medida u otra los liderazgos tradicionales, o al menos la idea de que en el pasado esa fuente de información sobre cómo afrontar el futuro ha cambiado muchísimo. ¿Y qué ha pasado? Pues que la crisis provocada por la pandemia ha evidenciado que la sociedad mundial está nuevos líderes y nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Líderes auténticos, con certezas, pero de una manera mucho más flexible en su manera de actuar. Nos atreveríamos a decir que los nuevos entornos demandan líderes también innovadores con una visión y capacidades de adaptación súper importante en este contexto, con habilidades para actuar, ágiles para en toma de decisiones, etcétera, ¿no? Este contexto ha mutado el concepto que teníamos de un líder convencional. Y es muy valorado que no siempre observemos a nuestros líderes contemporáneos, aunque precisamente durante la pandemia ya hemos visto algunos líderes empresariales que sí están tomando este nuevo rol y no tanto así los líderes políticos. Y bueno, como ya Manuel mencionó anteriormente, está engranado nuestro ADN en JIC el anticiparnos, y fue precisamente cuando empezó la pandemia a principios de año que empezamos a pensar en el nuevo concepto de liderazgo y cómo estaba mutando esto, y decidimos hacer exactamente eso, anticiparnos, irnos a los hechos y estudiarlos para poder tener data concreta que nos revelara lo que sospechábamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que identificamos en todas nuestras oficinas, estamos en 12, 13 países de Latinoamérica y España y Portugal, identificamos 120 jóvenes líderes, tanto en Panamá como en el resto de los 11 países de Iberoamérica, porque también incluimos países de habla portuguesa como Portugal y Brasil. Y esto lo hemos desarrollado, pues me atrevería a decir que es un estudio pionero basado en tecnologías de procesamiento de lengua y inteligencia artificial, y que hemos analizado la huella digital y discursiva. Esto quiere decir textos, publicaciones sociales, etcétera, de más de 120 líderes del futuro. Y aquí les ponemos algunos datos relevantes. Hemos analizado casi 12.000 tweets, un millón de palabras, casi 9 posts de Instagram, más de 80 videos de YouTube y 106 cuentas de Instagram, ¿no? Entonces ahí ven un poco la relevancia de el gran universo analizado en este estudio. Pero cuando lo vamos a detallar en temas de metodología, muchos se estaban preguntando cómo lo hicimos. Y bueno, hicimos una mezcla de técnicas y de herramientas que a nivel de inteligencia artificial y análisis de personalidad, morfológico y semántico. Primero usamos una que se llama Big Five, que es el modelo psicosométrico más ampliamente utilizado por la academia, ¿sí?, para describir cómo una persona se relaciona con el mundo. Esta fue súper estratégica utilizarla, y esto hace que estructura los rasgos en 5 dimensiones de la personalidad y cada dimensión en facetas. Entonces hace una división un poco interesante de los rasgos de la persona.
Luego utilizamos una herramienta LIRC que fue desarrollada a mediados de la década de los 90 por el profesor James Penker, y sus siglas quieren decir Linguistic Inquiry and Word Count, y se trata de un modelo de análisis de texto computarizado, ¿sí?, que genera el porcentaje de palabras de un texto y las clasifica en diferentes categorías lingüísticas, psicológicas, tópicas, etcétera, ¿no? Entonces, esta segunda herramienta fue una que utilizamos para esa parte del análisis morfológico. Y una tercera herramienta que utilizamos para cruzar la data, lo utilizamos para el análisis semántico, y sabemos que existe un buen número de modelos psicosométricos allá afuera que utilizan como base la semántica del lenguaje, pero en nuestro caso utilizamos la NLP, Natural Language Processing, cruzándonos con análisis computacional de frecuencia para identificar más que nada estos contrastes que muestran nuestro. Y ahora los voy a dejar con un videito que resume este estudio, y ya luego vamos a entrar más a detalle en los hallazgos que encontramos. Bien, y la primera pregunta que nos saltó cuando empezamos a armar el estudio fue, ¿qué entendemos por un líder, no? ¿Quién puede llegar a convertir en un líder o quién ya lo es? Y para nosotros fue muy importante tener estas características claras para poder encasillar bien a los resultados del estudio, ¿no? Y para nosotros súper importante, uno, la tendencia de un propósito, que ese líder cree en una visión y trabaja para convertirla en una realidad. Segundo, su potencial de movilizar. Es una persona que busca empoderar a su audiencia e inspirarle para llevarlo a la acción. Y tercero, su capacidad de influencia, como un proceso social, orgánico, no exclusivamente visto desde el lado de la autoridad ni del poder, ¿no? Es algo más orgánico que sucede enmarcado en una relación humana. Esta visión del líder está muy alineada también con el modelo de liderazgo transformacional que ya conocíamos. Y en nuestra investigación está centrada como les dije anteriormente, en el modelo psicosométrico, la herramienta Big Five, y este patrón examina la estructura de la personalidad a partir de 5 dimensiones de las personas. Uno, la apertura o el openness, que es estar abierto a nuevas ideas y experiencias. 2, la responsabilidad, que es la capacidad para mantenerse fiel a los compromisos con uno mismo y con los demás. Súper importante esto. Tercero, la extraversión,
que es el tener esas actitudes como la asertividad o la disposición a ser amistoso, ese tipo de actitudes, ¿no? El altruismo, que no refleja más que nada la consideración, la confianza y la solidaridad del individuo. Y el neuroticismo, que para nosotros es más la tendencia de que la persona sea dominada por las emociones. Entonces, esta grafiquita que ven aquí es como Big Five nos dice a nosotros que debería ser un líder transformacional o un líder convencional según los parámetros que ya existían. Pero, ¿qué nos dimos cuenta cuando percibimos las cualidades de los future leaders respecto al modelo de líder tradicional? Que los líderes responsables y trabajadores son líderes con mayor sentido de la responsabilidad. Si ven ahí la grafiquita, cómo cambia en el lado de la responsabilidad. 2, se caracterizan por su apertura de mente con niveles de alta curiosidad. Son súper cooperantes y respetuosos con el bienestar de los demás. Son conscientes en el impacto de las personas en el mundo y la necesidad de trascender de sí mismos hacia el resto de las personas. O sea, son menos individualistas y más de trabajo en comunidad. Y si nos comparamos con los líderes actuales, tienen en común su apertura de mente y la valoración de la responsabilidad, pero tienen clara diferencia en que los future leaders tienen un liderazgo mucho más emocional, son más sensibles y respetuosos. Sus acciones se mueven más por el sentido de la comunidad, la cooperación, el respeto y hacia sí mismos y hacia el entorno, ¿no? Y cuando vamos a analizar los 5 grandes rasgos que diferencian a estos future leaders, nos quedamos con estas reflexiones que valoran mucho más la autotrascendencia, como yo estar en la conciencia de cómo yo como individuo impacto a mi entorno, ¿no? En segundo lugar, se muestran más emocionales y más vocados a los demás. En tercer lugar, ambos tipos de líderes, tanto el convencional como el líder del futuro, son extrovertidos y muy asertivos. Sin embargo, los nuevos líderes son mucho más amistosos que los actuales. Número 4, los líderes del futuro se muestran más responsables, más disciplinados, con más sentido del deber y más, curiosamente, más respetuosos con el orden y las rutinas. Y en quinto lugar, son más cooperantes y confían más en los demás. Y lo más significativo es que son más altruistas. Y si analizamos el top 50 de las palabras que más utilizan o los sustantivos que más utilizan esta generación, observamos que los future leaders cuentan con un discurso mucho más centrado en valores comunitarios, sociales y anclados a la importancia del team play, del trabajo en equipo. Y algunas de las palabras que más utilizan son vida, personas, mundo, familia, amigos, amor, equipo y apoyo. Estas palabras aparecen en el top 50 de estos líderes del futuro en sus conversaciones diarias. Los líderes actuales, en cambio, no apelan a estos conceptos de familia ni amigos, sino que, y en caso de hacerlo, lo hacen de manera menos frecuente. Otra cosa súper importante o curiosa que nos encontramos es que los future leaders incorporan muchas más referencias a lo colectivo y apelan a aspectos relativos que tienen en común con sus audiencias. Por ejemplo, el uso de adjetivos como público, educativo, mundial, social, están entre los más utilizados por estos líderes más jóvenes. Y en general, ya hemos mencionado que los future leaders destacan por abanderar un liderazgo altamente más pasional y emocional. Las técnicas de procesamiento que utilizamos apuntan que el uso de las palabras emocionales se ubican en un 45% más abundantes en el discurso de los future leaders y que en el 78% de estas ocasiones
los más jóvenes emplean palabras y expresiones con carácter positivo. Adjetivos como hermoso, increíble, maravilloso, favorito, positivo o bello forman parte otra vez del top 50 de los más comunes en esta nueva generación de líderes. Y en contraparte, como contraste del discurso de los líderes tradicionales, este discurso puede describirse como un poco más frío, más profesionalizado y técnico, diría yo, porque ellos utilizan más términos como legislativo, comercial, logístico, económico, y esto hace una gran diferencia en el tipo de lenguaje que utilizan ambos estilos de liderazgo. Y con mayor frecuencia, los líderes del futuro utilizan el adjetivo nuevo, es el más empleado por esta generación. Están también utilizando verbos como lograr, crear, generar, trabajar, son partes también de este lenguaje. Y ya lo hemos dicho antes, están más orientados a la acción, están más orientados al hacer que al decir, que es un verbo más utilizado por los líderes tradicionales. El decir lo usamos con mayor frecuencia, pero nuestros líderes del futuro están más abocados al hacer. Llama la atención también que la mayor predisposición de estos jóvenes a comprender de su forma empática y le dan mayor importancia al aprendizaje. También utilizan verbos como aprender, encontrar, buscar, entender, escuchar. Son mucho más comunes en sus intervenciones públicas. Y algo súper importante que nos dimos cuenta es que los líderes del futuro utilizan lo que los americanos llaman I-words, utilizan más los we words, despojándose del individualismo con frases que incluyen el nosotros y utilizan mucho menos el yo. Entonces hay una clara diferencia entre los líderes convencionales y los líderes del futuro que utilizan más los we words. El uso de sustantivos también es mucho más frecuente. Utilizan 33% más sustantivos en los future leaders, y un uso más acusado a los sustantivos es, según nuestro amigo Penbreaker de la herramienta Big Five, suelen indicar varias cosas. Uno, que los individuos se posicionan o se perciben a sí mismos con autoridad, son individuos más felices y seguros de sí mismos y tienen una mayor preparación académica. Mientras que, curiosamente, nuestros líderes del futuro utilizan menos adverbios y conjunciones, y esto está asociado en general a un lenguaje menos sofisticado, más directo, más honesto. Curiosamente son más de uso de verbos y sustantivos. Y para culminar, siempre utilizan la conjunción de los verbos en futuro. Son más orientados a hablar utilizar verbos como tendremos, haremos, daremos, compartiremos, lo que contrasta claramente el uso del presente y el pasado más utilizado por nuestros líderes actuales. Y el tiempo futuro es utilizado como en el análisis del lenguaje por personas más maduras emocionalmente. Y bueno, en conclusión, para que ya pasamos a conversar, hemos encontrado que, uno, apelan en mayor medida al colectivo y al bien común, mencionan estructuras sociales tan relevantes como la educación o la salud con mayor frecuencia que los líderes actuales, son más disciplinados y con mayor tendencia a la acción. Recordemos que utilizan más el verbo hacer que decir. Apelan en mayor medida a los valores del team play, el trabajo en equipo, comunidad, cuentan con una fuerte orientación a la cooperación
son más emocionales y muy positivos. La palabra gracias es una marca de su generación. Todo lo agradecen. Tienen más interiorizada la digitalización y conceden mucha importancia al aprendizaje, al conocimiento y a comprender su alrededor. Y hasta aquí lo que tenemos que decirles de Future Leaders, de contarles, y sé que muchos se estarán preguntando en Panamá quiénes aparecen en nuestro estudio como los Future Leaders. Y les voy a mencionar que en nuestro top 10 de Future Leaders está la joven Sandy Weiterberg de la ONG Marea Verde, está Juan Diego Vázquez en el tema político, está Alejandro Carbonell en el tema de educación como emprendedor e ingeniero creativo, Elizabeth Sánchez Ruiz, ella está muy orientada al tema de educación financiera, tiene plataformas de salud financiera incluso. Está María José Páez, que ha dedicado sus plataformas digitales a la inclusión de personas con discapacidad, sobre todo y hacer una de Down. Está Camila Aybar, muy del lado de la cultura. Ella es gestora, cineasta y tiene un colectivo educativo como proyecto personal. Está Catherine Boyce en el entorno del lifestyle y estilo de vida, youtuber y CEO de una empresa de marketing digital. Francisco Olivella en el tema de cultura, nuestro amigo Dewey Valiente en el tema medioambiental y sostenibilidad. Y por último, José Rodríguez en el tema de educación, una de las caras conocidas de Ayudinga. Estos son nuestros líderes de Panamá. Obviamente en cada país en los que hicimos el estudio tienen sus propios líderes. Y abro el espacio para cualquier pregunta que tengan al respecto del estudio. Gracias, Guillermo. Les recordamos que cualquier pregunta que tengan la puedan poner en el chat y yo con gusto pues se las estaré leyendo a los expositores. Pero mientras se animan, mencionaron que Panamá está bastante adelantado con este tema de los líderes del futuro. Y quisiera saber, en comparación con otros países, cómo determinan que estamos avanzados en efecto. Y la otra pregunta que quería saber es cómo empresas pueden ir incorporando este nuevo lenguaje que nos acabas de describir para atraer a esos líderes y también crear líderes dentro de esas empresas. Buena pregunta. Te puedo empezar comentando por la comparación que hicimos con otros países. Estamos a la par de sociedades como Colombia, como Argentina, como México, que son mercados mucho más grandes. Sin embargo, la conversación allá afuera que tienen nuestros jóvenes en Panamá va a la par que ellos. Eso nos indica claramente que el empuje, que el empoderamiento de estos jóvenes va volando, como bien decimos, a nivel comunicacional. Y esto evidentemente se traduce en acciones, en proyectos, en que estos jóvenes ya no se quedan detrás de un tuit o detrás de un post de Instagram, sino que ya van a la acción, tienen proyectos, tienen fundaciones, tienen organizaciones incluso para precisamente para accionar esos mindsets que ya ellos vienen comunicando. Y en el tema de empresas, es una herramienta súper viable para que empresas y marcas empiecen a entender cómo ya estos jóvenes se están comunicando, no solamente entre ellos, sino con el resto de la sociedad. Y como decimos nosotros, anticiparnos es la única manera de poder sumarnos y subirnos al tren para poder generar ese engagement que ya ellos están comunicándose entre ellos, y más
más nos vale a nosotros como marcas, como empresas, entender cómo lo están haciendo para poder participar en esas conversaciones que ya ellos están haciendo. Si no, mis mensajes van a caer en vano y no voy a crear ese engagement que como marca requiero para poder empatizar con ellos. Claro, aquí Víctor nos hace una pregunta. En la misma línea, ¿pudieron hacer el estudio, al hacer el estudio, percibir si existe cultura empresarial en Panamá en cuanto a incorporar temas de desarrollo de liderazgo y crecimiento personal? El estudio se basó más que nada en el análisis lingüístico y de rasgos de los jóvenes de cada país. Pero me parece súper interesante cómo podemos traducir estos hallazgos a la incorporación laboral, al profesionalismo de estos jóvenes, que bueno, uno de los hallazgos que encontramos es que aprecian y valoran mucho más la educación y el aprendizaje, y creo que por ahí podemos se puede desplegar otro tipo de contenido. Sí, yo creo que hay otro tema interesante allí, Nicole, y es que yo creo que las empresas, ya esto más que un nice to have o digamos una cosa de goodwill, como creo que era más antes, la estructuración de programas para asegurar la incorporación de jóvenes ya es mandatoria fundamentalmente, porque aquellas marcas que no tienen jóvenes en sus filas, que no tienen una conexión directa con el nuevo pensamiento, con los nuevos usos, con las nuevas formas de ser, formas de interactuar, comienzan a desprenderse o a separarse de hacia dónde va la sociedad, ¿no? Así que por un lado yo creo que sí tiene que haber un proceso formal de sucesión e incorporación de talento, como nosotros decimos en JIC, talento joven. Y por otro lado, hay herramientas, y este estudio lo revela muy claramente, hay herramientas ya para, a través de la data, entender mejor esa conversación, esa interacción y hacia dónde van para ajustar los planes de crecimiento de las empresas. Pero sí, a juicio nuestro, ya es un tema de formalizar y más que algo que pase, digamos, orgánicamente, alentarlo y ponerle recursos. Y un poquito hemos estado como viéndolo sobre cómo una empresa atrae tal vez a sus clientes o a su público utilizando este lenguaje que hemos aprendido hoy sobre los nuevos líderes. Pero estos líderes los que no son emprendedores o no están iniciando un movimiento y están dentro de estas empresas ya establecidas, también están buscando ese liderazgo dentro de la empresa. Entonces los CEOs, los jefes, los VPs tienen que también entrar en esta ola de cómo hablarle a los jóvenes para mantener ese recurso y ese talento. ¿Qué barreras tú crees que puedan estar enfrentando ahorita tal vez en ese choque generacional? Y cómo pudieran estos altos ejecutivos ponerse un poquito al día y modernizarse para mantener ese talento dentro de sus empresas? Sí, yo creo que ahí lo primero es que tiene que ser un acto sincero. Es decir, esto no es una moda, ni hay que comenzar a hablar diferente ahora para hablar como los jóvenes, ni hay que comenzar a vestirse diferente o a tratar de parecer joven. Yo creo que sí tiene que haber una reflexión muy transparente y sincera, porque estamos hablando de una generación que por ejemplo, si vemos los resultados del estudio, son muchos de tener propósito. Aunque sea emprendedor o no, y esto es importante tenerlo, cuando uno tiene propósito, es una persona que le preocupan muchas más cosas que su trabajo, ¿no? O su trabajo lo encara en función de su propósito personal, por ejemplo. Igual lo trasladas al lenguaje. El lenguaje ciertamente es un lenguaje mucho más horizontal que vertical, ¿no? Es un lenguaje mucho más incluyente, mucho más vulnerable incluso, ¿no? Así es que yo sí creo que tiene que haber un ejercicio muy sincero de entender que no es solamente crear un espacio por cumplir una cuota, sino crear un espacio porque esa es la idea que en muy poco tiempo va a dominar el sector donde está la empresa o la audiencia donde está la empresa. O sea que ahí la reflexión es con las herramientas adecuadas. Hablamos de data, hablamos de investigación. Tener formalizado el esfuerzo de la inclusión de jóvenes y acercarse sin miedo. Yo creo que perder un poco el miedo a dejarse tocar, a conversar,
ceder un poco el poder en alguna medida y dejar que esa fuerza nueva llegue a las marcas. Creo que es un gran reto, pero creo que está todo hecho para hacerse. Claro, creo que ya con eso respondes una pregunta que recibimos de Elden sobre cómo evitar roces o conflictos entre el líder tradicional y la nueva tendencia y sobre todo esas empresas que a lo que se dedican o por la antigüedad que tienen, aquí menciona firmas de abogados, por ejemplo, sí tienen esa estructura muy arraigada, ¿no? Entonces, es lo que decías, es sincerarse y hacer como un ejercicio interno de qué pudiéramos hacer para cambiar, pero en honestidad, ¿no? Tenemos dos preguntas más. En cuanto a lo que les motiva o mueven, ¿pueden identificarse comportamientos o tendencias de los future leaders que arroje el estudio? Comportamientos, pues sí, el hecho de que accionan más que el líder tradicional, o sea, no se quedan solamente, sino que accionan, ejecutan, hacen lo que dicen. A nosotros nos gusta decirle a nuestros clientes que tu story doing vaya de acuerdo a tu storytelling, que no te quedes en el storytelling y digas todo lo bonito que haces, sino que lo ejecutes, lo hagas bien y que sea realmente tu story doing el que hable por ti, tus acciones y tus hechos. Y esa es una tendencia clarísima en estos future leaders. Y yo me atrevería a decir también que el hecho de que estén más orientados al trabajo en comunidad, en equipo, los lleva a conseguir esas acciones más rápido o con mayor frecuencia que los líderes tradicionales, que son un poco más individualistas. Y esas podría yo resaltar del estudio, esas dos tendencias en términos de comportamiento y acción. Gracias, Guillermo. Y ya con esta pregunta cierro y saludos a Hugo también. Mencionaste a los líderes que habían tomado para el estudio en Panamá y yo creo que hay bastante diversidad de diferentes temas, pero ¿hay algún tipo de liderazgo marcado que se identificó en Panamá? Por ejemplo, político, empresarial, social u otros. Mira que la directriz o el análisis que se utilizó para analizarlo, como dije anteriormente, a base de lenguaje y de rasgos sociales, no discriminó en el tipo de liderazgo, sino en la manera de conversar y de hablar y de enviar mensajes. Si tú me preguntas a mí, el resultado que se arrojó en Panamá tiene un claro mix de diferentes tipos de liderazgo en diferentes áreas. Una característica clara de esta misma generación de líderes. El incluir, el no discriminar, el trabajar en equipo, creo que eso es muestra del resultado. Es una fotografía de por qué tenemos un top 10 de líderes del futuro tan mixto. Bueno, muchas gracias Manuel y Guillermo. La verdad es que este estudio ha sido súper interesante y la conversación también. Le agradecemos a todos los participantes por estar aquí y los invitamos a participar en los próximos eventos de AmCham. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias.